Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Uniradio va conmigo. Amigos estudiantes y universitarios, todos bienvenidos a la Galería Fernando Cano. Estamos al previo de la presentación del libro El inicio del viaje de Langston Hughes, editado por nuestra máxima casa de estudios mexiquense, y en el pretexto de platicar sobre este libro, sobre esta investigación que se hizo allá en la finca El Olvido de Luis Mario Schneider, con don Adolfo Castañón, secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, escritor, poeta, columnista, muy interesado en la medicina, como nos lo acaba de decir, y pues bueno, además un experto en los temas literarios. Y bueno, yo quería preguntarle, maestro, ¿cómo percibe usted la investigación que se hizo por parte del doctor Francisco Javier Beltrán Cabrera y la doctora Cintia Araceli con respecto a estos archivos y a este viaje que tuvo, a uno de los dos viajes que tuvo Langston Hughes aquí en Toluca, y a partir de los cuales, según la hipótesis del propio doctor Beltrán, inicia el viaje particularmente escritural de este poeta afrodescendiente que en algún momento fuera uno de los poetas más leídos en Hispanoamérica? Bueno, pues ya con esa pregunta casi no tengo margen de respuesta. Bueno, primero estoy muy contento de estar aquí acompañándolos y celebro que la Universidad Autónoma del Estado de México haya publicado este libro, El inicio del viaje de el poeta Langston Hughes, que es un poeta cuyo nombre es conocido y al mismo tiempo es un poeta poco conocido. Incluso en Estados Unidos no hay, digamos, una obra completa de Langston Hughes en la American Library, ni una edición regular de sus poemas o de sus obras completas. Entonces, al mismo tiempo que es muy conocido, es un escritor, poeta, dramaturgo, guionista, cronista, periodista, viajero, poco conocido. Y en ese contexto, poco conocido en su totalidad, y en ese contexto es muy meritoria la labor de salvación y rescate que ha hecho nuestro compañero y amigo Francisco Javier Beltrán Cabrera, Francisco Javier, y Cintia Araceli Ramírez Peñalosa en este libro, que es, primero debo decir algo que importa decir, que es un libro muy bien hecho. Editorialmente hablando, es un libro que está muy cuidado y que tiene además la ventaja de tener un texto bilingüe y un texto en español, un texto establecido, y que trae una introducción de Francisco Javier Beltrán Cabrera y otra de Cintia Araceli Ramírez a propósito de estos textos. El inicio del viaje es el inicio del itinerario del poeta norteamericano Langston Hughes en México, pero yo me gustaría, digamos, irme un poquitito, ya sé que las entrevistas pueden ser un poquitito en un recorrido de reojo, para decir que Langston Hughes es el hijo de un ingeniero que vino a buscar su suerte a México, y que este viaje de ese ingeniero de raza negra que vino a México debe inscribirse en el gran horizonte de las migraciones de mexicanos a Estados Unidos y de norteamericanos a México. Entonces, Langston Hughes fue el hijo de un migrante norteamericano que vino a buscar mejor suerte a México, como en otro contexto, y también para no salirse del ámbito del ámbito de la cultura del Estado de México, la poeta Susana Francis, hija de un ingeniero también norteamericano que vino a México, que se casó con una mexicana y dio como
resultado a Susana Francis, que es una poeta mexicana que también ha editado el gobierno del Estado de México en la colección que hizo en don Alfonso Sánchez Arteche. Entonces, digamos que hay un contexto de migración, y en ese contexto resulta que Langston Hughes se lo trae su papá en un primer viaje y después lo vuelve a traer en un segundo viaje, y este padre quiere que el hijo estudie ingeniería, pero resulta que el hijo resultó con mucha independencia y no fue un hijo desobediente como el de la canción del hijo desobediente, y que hizo de este hábito, de este espacio del cual de alguna manera se sintió cautivado, el de Toluca, la ciudad de Toluca, el momento en el cual va a iniciar su carrera como escritor, y él aprovechó entonces para tomar clases de taquigrafía, dar clases de inglés y empezar a desarrollar su vocación como escritor, en cierto modo dándole la espalda a los deseos de su padre, que era un hombre que siempre estaba muy apurado, que era de pocas palabras y no siempre amables, muy interesado en el dinero, y en cambio Langston Hughes es una persona completamente distinta, interesado no en el dinero sino en la vida, interesado sobre todo, y esto es lo más importante de este libro, interesado en los momentos, en la felicidad de esta comunidad que era la que vivía en Toluca, multicultural, donde había indios, donde había criollos, donde había también migrantes, no solo norteamericanos, sino también eventualmente alemanes, y él decide no ser obediente al lenguaje del becerro de oro, por decirlo así, sino ser obediente al lenguaje de la inspiración. Y ese lenguaje de la inspiración es, de alguna manera, el lenguaje de la poesía. Entonces Langston Hughes descubre y afirma su vocación de poeta precisamente en esta ciudad de Toluca, que es una ciudad que, para decirlo en la terminología de Pedro Enrique Sureña, en relación con con las distintas regiones de América, pertenece a Toluca a la América de altura, donde están Mérida de Venezuela, Lima, Cusco, La Paz, esos lugares elegidos que están en un espacio montañoso, y ese espacio montañoso le da a los habitantes de esos lugares una cierta severidad, una cierta austeridad, y eso de alguna manera le gustó a Langston Hughes. Entonces, en este libro, que está muy bien cuidado, bien traducido, vamos a encontrar, por una parte, el dibujo de los personajes, principalmente del padre, y el dibujo de la vida cotidiana y de la vida en ese momento, donde aparece una excursión, por ejemplo, al Nevado de Toluca, los compañeros de la escuela entonces, el mercado tradicional de Toluca, y lo que era la Toluca de principios del siglo XX, y entonces también tiene un elemento de rescate de la memoria que es muy agradecible, y todo eso está de alguna manera abrigado en un estuche de lujo artesanal, de cuidado editorial, de buena tipografía y de pasta. Es un libro empastado, es un libro hecho como para durar, y creo que, pues, yo no soy profeta, pero creo que Langston Hughes, en donde quiera que esté, pues estará muy contento de que haya habido una especie de rescatista, de salvador, que es Francisco Javier Beltrán Cabrera, que le dio una casa a este principio de la vocación de Langston Hughes. Langston Hughes
es un poeta enormemente importante porque gracias a él empieza a darse la afirmación de la voz de los negros en el Harlem, de la cultura negra, y empieza a darse también la afirmación de algo que está muy cerca de la poesía, que es el jazz. Langston Hughes está muy cerca del surgimiento del jazz y del surgimiento de la lírica relacionada con el jazz y también de la teatralidad. Entonces, este enorme poeta, porque es uno de los grandes poetas norteamericanos, era también un hombre, y esto se nota aquí, muy humilde, muy observador y muy capaz de ver los pequeños detalles de la vida cotidiana, de la señora que vende alimentos en la calle, del el clima frío de la ciudad de Toluca y los momentos en que hace su viaje al Nevado de Toluca y que le dice a un compañero que no deje de masticar hierbabuena o algo así, no, cebolla, porque con eso va a luchar contra el mareo. Pues está lleno de pequeños detalles que nos hablan también de una persona, Langston Hughes, muy viva, muy vital, y yo creo que el inicio de este viaje, antes del inicio del viaje, está un momento que ya lo mencionó usted al inicio, que es el de que en el pueblo de Malinalco hay un santuario de la memoria, que es el lugar donde tenía su archivo y museo el gran escritor, ensayista, editor, museógrafo que fue Luis Mario Schneider, gracias al cual de alguna manera Francisco Javier Beltrán empezó a tener conciencia de la dimensión, de la importancia de este personaje, que por otra parte diría yo que Langston Hughes, después de que se va a México, de México regresa en los años 30 y lo aceptan y lo traducen los contemporáneos, tiene éxito también en Argentina, lo reconoce Borges, y después de eso va a iniciar un viaje a Cuba, está en la Guerra Civil, a Europa, y conecta Langston Hughes con algo que va más allá de México y va más allá de Norteamérica, que tiene que ver con la emergencia en Francia y en Europa de la voz del África en las voces de los poetas como Leopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, y que tiene que ver con el surgimiento, vamos a decir, del subsuelo cultural sobre el cual está asentada la misma Europa, que de alguna manera también tiene sus raíces en ese continente olvidado, perdido. Y entonces Langston Hughes tuvo la valentía de mirar a los ojos a su padre y decirle: no, yo quiero ser escritor, yo quiero ser poeta, y tuvo la buena estrella de siempre ser reconocido desde la infancia como el poeta. Entonces, yo le recomiendo a los estudiantes que se metan a la red y busquen en YouTube o en la red el nombre de Langston Hughes y lo vean, y vean, digamos, los distintos momentos de él y de su herencia en la cultura norteamericana, y cómo de alguna manera este señor le dio una columna vertebral a el movimiento negro y también a la afirmación de la libertad en el mundo contemporáneo. Entonces, Hughes es un
por supuesto, es un príncipe solitario, pero es también un príncipe que tiene varios tentáculos, y parte de esos tentáculos tiene que ver con que su obra es un poco inacible, y como decía yo al principio, no está no está editada organizadamente ni siquiera en Estados Unidos, como podría tenerlo en la Library of America Walt Whitman o Mark Twain. Pues no hay un Langston Hughes en la American Library, y creo que lo que ha hecho Francisco Javier junto con Cintia Araceli es una labor, digamos, de rescatistas, de arqueólogos, y diría yo una labor de volvernos presente el inicio del viaje de un autor que puede darle mucho sentido a nuestras vidas en este momento de extinción de muchos valores, y por eso me parece que un libro tan bien hecho, tan bonito, que presenta además con el doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz en el texto de presentación, pues le da a este libro pues una dignidad muy particular, y yo estoy contento de su presencia, la de los amigos compañeros de la televisión universitaria, y sobre todo del público que nos está viendo, y que espero que el día de mañana algún granito de luz de esto que está pasando llegue a sus neuronas y atraviese el olvido, y ¡pum!, se prenda el foco de la inspiración y reconocimiento del poeta Langston Hughes. Langston Hughes, y ya no me quiero entretener más, le voy a dar un poquito la palabra. Las cocinas aquí son muy diferentes de las estadounidenses porque no usan hornos ni estufas de gas. El combustible es carbón y los hornos están hechos de piedra o ladrillo, construidos dentro de la pared como un largo asiento, excepto que tienen encima 3 parrillas cuadradas para el fuego y en el frente 3 orificios cuadrados para retirar las cenizas. Algunas están bellamente construidas y cubiertas con azulejos de alegres colores. Para hacer el fuego se enciende varias astillas de pino en la parrilla y después se apilan por encima los negros trozos de carbón. Entonces uno tiene que echar aire a los orificios cuadrados del frente hasta que el carbón empieza a arder, y en breve tendrás un bonito y brillante fuego listo para cocinar. La persona que escribe esto es una persona que está muy atenta a los pequeños detalles de la vida cotidiana, detalles de una arquitectura y de una disposición de los muebles, de las cocinas, que ya desaparecieron. Pero el hecho de que los cuente nos da de alguna manera un pasaporte para regresar a ese momento de que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos. Bien, pues sin duda es una maravillosa edición por parte de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, al comando de Susana, y se suma a los descubrimientos que también ha hecho Francisco Javier Beltrán y Cintia. Hay que decir que el doctor Beltrán es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua aquí en el Estado de México, y sumaría justo dentro de esos descubrimientos Diario de Burdeos, en la versión facsimilar que también se editó, ¿no?, de Antonieta Rivas Mercado. Pero para despedir esta emisión, don Adolfo, a mí me gustaría preguntarle si México cruza a Langston Hughes, como lo hizo con Stephen Crane, con Jack Kerouac, con William Burroughs, con Malcolm Lowry, pensando en autores solamente de habla inglesa. Bueno, México le da a Langston Hughes una seguridad de que lo suyo es escribir y de que el hilo del sentido de su viaje se inicia en México. Entonces lo cruza, lo alienta y en cierto modo lo ronda como un fantasma a lo largo de toda su vida, y creo que eso, pues, la respuesta a su pregunta es sí, lo cruza, lo atraviesa, y vamos a usar una palabra un poquito Venga. riesgosa, lo crucifica, en cierto modo
Langston Hughes está de alguna manera soterradamente crucificado en México, por decirlo de una manera dramática, pero al mismo tiempo muy real, porque, bueno, no crucificada quizás no es la palabra, cruzada, porque él vivió muy feliz en México y fue muy feliz en esta ciudad y en este país y en este ámbito aparentemente inhóspito que es la, comillas, gris, aburrida ciudad de Toluca, pero él encontró muchísimo chiste a lo que era la vida cotidiana en este ameno valle del dios Tolo. Así es. Bueno, pues le agradecemos mucho que hayan visto esta entrevista, ¿no? Este libro está disponible en el repositorio universitario de manera digital. Somos UAMX.